Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas de nuestro país, a los trabajadores de las universidades experimentales, las territoriales, las politécnicas territoriales, institutos y colegios, a las universidades autónomas, obreros, empleados, profesionales, profesores universitarios. Hoy, en este momento crítico que vive la sociedad venezolana como consecuencia del destrozamiento que hubo del sistema salarial de los trabajadores como consecuencia de esta hiperinflación que se ha generado en este país, que golpea los bolsillos de la clase trabajadora. En el marco de esta situación se ha presentado una disyuntiva y un debate a nivel de los trabajadores acerca de los incrementos salariales, cuestiones que nosotros queremos fijar una posición al respecto. El incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro determina que el salario mínimo arranca en 1 millón de bolívares. El contrato colectivo único firmado por la FETU arbitrariamente y de espalda a los trabajadores, el cual nadie conoce, pero establece en el marco de la cláusula al 1 de enero que el salario contempla un salario y medio nacional, es decir, 1.5 salarios mínimos. La realidad del problema está allí en ese contrato colectivo. Posteriormente se decretó un 58% aumento salarial en el mes de febrero, y a raíz de la firma del contrato colectivo de los maestros de educación básica, en donde incrementaron sobre el 100%, ese contrato pasó por encima del contrato de los trabajadores universitarios, dejando a los profesores, instructores de la universidad, y van a quedar por debajo del salario de los maestros de educación básica. Eso hizo que la FETU, a través de Telémaco y el equipo profesoral, pues hablaran con el ministro para resolver el problema, porque los profesores universitarios quedarían ganando menos como hora de clase que los profesores de educación básica. Y tomó la decisión el ministerio de plantearle al presidente que hiciera una compensación salarial para elevar los salarios de los profesores, que estaba mal. Y así fue como el presidente, a partir del 1 de abril, incrementó 50% para llevar, en vez de un salario mínimo, a 2.25 por una vez. Ahora bien, lo que tienen que decir es la verdad, que el contrato colectivo que firmaron fue, bueno, lamentablemente una desgracia para la clase trabajadora, porque no representa las expectativas mínimas, al punto que un contrato que no es bueno, como el de la administración de los trabajadores de la educación básica, sobrepasó las expectativas por encima, y hubo que tirarles un auxilio, porque fue el ministro quien le tiró un auxilio a los profesores, a la FETU, para tratar de no dejar ese contrato tan malo y por debajo de lo que estaban planteando los trabajadores. Hoy el presidente decretó un incremento salarial a 1 millón de bolívares el salario mínimo. Automáticamente uno dice, si se aplica el contrato colectivo, se empieza a través de salario mínimo y medio, es decir, 1.500 bolívares a construir la tabla, y eso llevaría a que la tabla empezaría en 1.713.350. Pero si se aplica el criterio que mandó Uber Roa y que firmara el presidente de la República, el salario nuestro arrancaría, en el caso de los obreros 1, 2 y 3, en 2.250 bolívares. Surge la disyuntiva entre la FETU y el ministerio por la aplicación de esto. El ministerio sostiene que está aplicando la contratación colectiva, más la contratación que ni siquiera ha sido homologado. Pero lo otro es que se tiene que aplicar mecanismos que compensen, y nosotros argumentamos que es razonable la posición del 2.25, por cuanto cuando hay dudas sobre la aplicación de uno de los dos, se aplica la que más favorece al trabajador. En este caso, se debe aplicar la de 2.250 bolívares para arrancar el tabulador salarial, y así lo vamos a ratificar nosotros, entendiendo que serán o los tribunales o el ministerio quien tenga que fijar una posición, pero los trabajadores tenemos el derecho a exigir la que más nos favorece. Ahora, hay que decir la verdad, y la verdad no es que se está peleando un beneficio dado, ganado, no, es que el contrato fue traicionado y firmado malo. Hoy aparece la comunicación de Telémaco Figueroa en las redes sociales, en donde, según su criterio, el incremento salarial del 1 de mayo debería ser 5 salarios mínimos. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo metieron en el contrato colectivo? ¿Lo vas a decir ahora?
¿Por qué el año pasado nos dijeron locos cuando nos planteamos 7 salarios mínimos para el contrato colectivo mínimo porque sabíamos lo que se nos venía encima y nos dijeron locos que queríamos quebrar el Estado y fueron corriendo a sacarnos de la contratación colectiva para firmar un contrato miserable por 1.5 salarios mínimos que ya sencillamente perdió vigencia y que hoy aplicando la fórmula de Uber-Roa sencillamente ese contrato ya no tiene ni siquiera sentido tomarlo en consideración porque no es un salario mínimo y medio? Esas son las situaciones que no tienen claro o que no quieren decir y sobre las cuales están guardando silencio algunos compañeros. Nosotros queremos decir que hemos estudiado este caso y no hemos fijado una posición hasta tanto no aclaráramos los criterios cónsonos a la realidad nacional. En primer lugar, no hay incremento salarial que resuelva el problema de la clase trabajadora en estos momentos. Por eso nosotros tomamos una medida especial. Por supuesto que los salarios deben existir y deben mantenerse y cartimos que debe aplicarse aquella que más favorece al trabajador, que es la de 2.250. Y así se lo hemos expresado al ministro Uber-Roa porque fue usted quien le tiró esa tabla de salvavidas a la FETU para que no quedara tan mal y incrementó el salario en función de eso que lo firmó el presidente Maduro. Por lo tanto debe mantenerse ese criterio mínimo que permite a los trabajadores tener un poquito más, porque no hay gran cosa, un poquito más para tratar de escapotear la difícil situación económica que tenemos. Pero el salario en estos momentos no es ni siquiera como dice Telémaco, debería tener 5 salarios mínimos. No, en estos momentos los trabajadores requeriríamos 15 salarios mínimos para poder completar la canasta alimentaria nada más, no la canasta básica. Porque hay efectivamente una situación de anomia económica vinculada a elementos especulativos de ese capitalismo salvaje que yo sostengo y creo que es responsabilidad del capitalismo salvaje, aunque lo disfracen de socialismo o de lo que lo quieran disfrazar. Y por otro lado, siendo que esta situación es una situación generada como consecuencia de este problema coyuntural que tenemos en el país, nosotros hicimos una propuesta en base aprobada por la Asamblea Universitaria. Esta propuesta nuestra decía, en primer lugar debe ser un proceso completo, es decir, debe verlo holísticamente, no solamente el tema salarial. En el tema salarial no hay aumentos salariales y no van a decretar aumentos salariales que compensen esto, pero nosotros creemos que debe aplicarse el llamado bono de guerra. El bono de guerra no puede ser una vez a la vida, debe ser bimensual, o por lo menos bimensual, pero debería ser mensual, y un bono que no debe bajar de 20 millones para garantizar que la gente coma mínimamente, cubra las deficiencias proteínico-calóricas como consecuencia de esto, mientras resolvemos el problema estructural que es el de la economía para poder tener salarios dignos. Esa es la primera porción. El otro tema tiene que ver con la previsión social. No me vengan a echar un cuento que el incremento a 10 millones de bolívares del CISMEO resuelve el problema, porque eso es sencillamente como sacarle un tobo de agua al mar. No resuelve el problema, los trabajadores se están muriendo. Hoy tenemos un trabajador deambulando que le aprobaron 20 millones de bolívares y lo sacaron de la clínica por subvención con un paludismo y no lo aceptan en ninguno de los hospitales, con riesgo que se nos muera, como ya se nos murió un trabajador aquí en la Universidad Central de Venezuela, un trabajador, no, el hijo de un trabajador de 15 años, porque sencillamente tenía una peritonitis que nadie le quiso atender porque el CISMEO no les pagaba las clínicas, porque además se perdió la valoración humanística de los médicos y ya lo que importa es cuánto paga, cuánto trae y ni siquiera qué tipo de enfermedad tiene. Esa es la realidad. Por eso nosotros creemos que el CISMEO debe garantizarle a todos los trabajadores la cobertura total del siniestro, como la cobertura total del siniestro cuando el trabajador o el familiar fallece, o como la cobertura total de los medicamentos y los exámenes, porque los trabajadores no están en condiciones para eso, ni siquiera con las prestaciones sociales que también fueron devaluadas. El otro tema tiene que ver con el 5% de la previsión social. ¿Qué está esperando ciudadano ministro para ordenar que le entreguen eso a sus legítimos dueños, los trabajadores? Por la vía que los institutos de previsión social o por la vía de los sindicatos, o están esperando que legitimen a través de la homologación ese mocho de contrato que acaban de firmar, que firmaron, que no sirve, que además hoy está demostrado y ellos mismos están asumiendo que fue, bueno, no le pongo el nombre porque esto va para las redes sociales y hay que mantener la compostura, pero efectivamente esto es denigrante para la clase trabajadora. Entonces, ante esa situación, nosotros consideramos que deben entregar los recursos de la previsión social a los sindicatos y a los institutos de previsión social y no tener la peregrina idea de entregárselo a una federación que no legitima, que además no representa a la mayoría de los trabajadores
y que lo que anda buscando es cómo engrosar sus finanzas a través del costo social de los trabajadores. En ese sentido nosotros tenemos bien clara esta película, porque si eso ocurriera, pues evidentemente no lo vamos a aceptar, y no es que querramos tener conflictos por el conflicto mismo, pero vamos a tener que ir a la calle a resolver este problema. Y por otro, tienen que parar las provocaciones contra los trabajadores. Desde la OCSU se está implementando, por ejemplo, en el tema de los vestuarios. Están cambiando el contrato colectivo, están dando la ropa que los técnicos les da la gana, o díganlo claro, mira, los reales alcanzan el para esto y podemos buscar una solución, pero unilateralmente eso no lo pueden hacer. Y menos dejar por fuera a un segmento importante como el de los administrativos, que tienen amparado en su contrato colectivo el tema. Ante esta situación, nosotros primero le ponemos hecho a lo que decimos. No nos habíamos pronunciado sobre este tema, porque consideramos que era un tema escamoso y pensamos además, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, que es lo más conveniente para los trabajadores. Porque no se trata de apoyar la propuesta de FETU, porque la propuesta de FETU en estos momentos está arrancando de la mano una medida, un salvavidas que le tiró el ministro y que ahora parece ser que se lo quiere quitar. Pues nosotros decimos, no, hay que ratificar la tesis de FETU en función de que son 2.25 por donde debe empezar el salario mínimo nacional, pero los responsables fueron ustedes que firmaron ese muerto contrato, que entre otras cosas generó en menos de 3 meses del año 2018 quedar por debajo de los maestros nacionales con la firma del contrato a través del Ministerio de Educación Básica, que además no lo han publicado, nadie sabe qué es lo que tiene el contrato. Pareciera ser que es una partida secreta, porque es tan malo que no se sabe hasta dónde llegó la profundización de la entrega al patrono de los beneficios de los trabajadores, y esa situación hay que decirlo. En ese sentido nosotros consideramos que esta pelea es de los trabajadores, no es la pelea nada más por el aumento salarial, es la pelea por el mejorar el sistema en función de que la siniestralidad sea cubierta al 100%, de que la previsión social sea entregada y que el vestuario de los trabajadores debe respetarse como está en los contratos colectivos. Por eso nosotros estamos llamando a todos nuestros afiliados, a todos, independientemente de la debilidad estructural que podamos tener, a partir de esta semana, el próximo jueves, a una protesta nacional para llamar la atención del Ministerio de Educación Universitaria y del Presidente de la República. Oigan bien, esto es un elemento eminentemente gremial, no tiene nada que ver con el elemento político. Gremial, ¿por qué? Porque aquí estamos jugándonos el derecho a la vida. El derecho a la vida, que es que cuando un trabajador se enferma, se le enferma un hijo, pues sencillamente corre el riesgo, al muchacho se le muera o se muera el trabajador, porque sencillamente nadie lo quiere atender, porque nada vale 10 ni 20 millones de bolívares en este país ahorita, y todo el mundo lo sabe, que hay que pelear por tener un sistema de previsión social que sencillamente, bueno, restituye el derecho, además la previsión social, responsabilidad del patrono, y en este caso del Estado venezolano, de mejorar las condiciones inmanentes del salario o proteger los derechos adquiridos, como son el derecho al vestuario, el derecho a la previsión social, el derecho a una vida digna, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, legado del presidente Chávez. Es decir, nosotros no estamos aquí argumentando elementos de otro planeta, de aquí. Y en ese sentido, este próximo jueves estamos llamando a todos los sindicatos, a todas las organizaciones sindicales afiliadas a nuestra federación, a los amigos, a los compañeros obreros de FENASO y de la no federados, incluyendo a los compañeros de la FETU que se sientan agraviados, a movilizarse y a dar una demostración de que estamos en estos momentos en discordia con esta situación de la contratación colectiva y con la política que viene tomando el ministerio. Eso implica que este jueves llamamos a partir de la 1:00 de la mañana a una movilización y toma de todas las instituciones educativas, de salir a la calle a protestar, a trancar las instituciones educativas, a expresar políticamente a través de los dacibados, de las pancartas, nuestra molestia por la situación en la que nos tienen sumidos y que además no hay una política ministerial para resolver este problema. En ese sentido, llamamos a todos los sindicatos de nuestra organización, de acuerdo a la resolución tomada en la Asamblea Universitaria, que este jueves arranca el ciclo de protesta de la Federación de Trabajadores de la Educación Superior de Venezuela, FETRA Universitaria. Este jueves a todas las universidades los llamamos a preparar desde ahorita, a llamar, a ponerse en contexto para movilizar a todos sus trabajadores y a tomar la calle. Posteriormente el próximo jueves, le damos un resultado, le damos el balance del resultado de esa gestión y convocaremos las nuevas gestiones en el cual están contemplados tomas de puertas, trancas de vías, movilizaciones, paralizaciones de actividades, paros inclusive, en función de garantizar el justo derecho que nosotros tengamos hasta llegar a las marchas y movilizaciones de calle en función del respeto a nuestros derechos. A las cosas hay que llamarlas
por su nombre. Hubo un contrato colectivo firmado de parte de los trabajadores, que fue una entrega al patrono y que después se dieron cuenta del tamaño error de la plasta que pusieron, y ahora el ministro salió a apoyarlos con una medida de aumentar 50% más por la vía del presidente Maduro, y que ahora sencillamente estamos exigiéndole que se mantenga el criterio que estableció el presidente Maduro de fortalecer el salario de trabajadores para que no evalúe más. Ese incluso no resuelve el problema de la clase trabajadora, por eso aspiramos que el ministro tome en consideración el tema del bono de guerra, pero que sea de carácter permanente hasta tanto exista esta situación. Es sencillo. Al ciudadano ministro le pedimos si tiene la bondad de recibirnos para reunirnos con él. Hoy hemos estado intentando, lo intentamos con Carlos León. Carlos León está fuera del país, fuera acá, está en el Zulia. Los compañeros de la OXU, ninguno responde el teléfono ante esta situación, y ante esa situación, bueno, no nos queda más alternativa que presionar por los mecanismos de lucha. Si queremos evitar que la clase trabajadora salga a la calle a pelear el derecho que tiene a tener una vida digna, pues sencillamente tiene que haber conversaciones con todos los actores, es decir, los obreros, los empleados, los profesores, con todo el mundo, y no con sectores particulares que son los responsables de que estemos en esta situación hoy, y esa es la verdad que hay que decir. Muchas gracias, compañeros trabajadores y trabajadoras. Los esperamos duro este jueves a hacer valer el derecho, que nuestro grito se escucha hasta en Miraflores, y que el presidente de la República tome medidas sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo universitario. Gracias.